Frechet, Marisabel, usted que lo conoció tanto. Interesantísimo, pero muy Frechet, ¿no? ¿Muy Frechet? Sí. ¿Sabe qué? Yo quisiera que usted le hiciera la primera pregunta. Embajador Frechet, gracias por atendernos. Muy buenos días, bienvenido a la W. Buenos días, placer estar con ustedes. ¿Qué tal, María Isabel? Hola, embajador, ¿cómo está? Pues bien. Yo digo que el libro es muy Frechet. Estoy en lo correcto. No, esa es una palabra en francés que quiere decir franco. ¿Por eso? Entonces... No, claro, Frechet quiere decir franco. Así soy. Franco, pero en muchas partes del libro usted le dice mentiroso a algunas personas, pero... Es que existen en todas partes del mundo. ¿Cree usted que Colombia es una excepción? No, embajador, pero de pronto hay que primero mirar un poquito algunas afirmaciones que usted hace en el libro. Por ejemplo, usted dice que el presidente Samper le hizo una invitación inapropiada a Cartagena, que no se entendió si era un chiste o no era un chiste, pero que usted se reservó el derecho de aceptarla y no quiso ir porque le preocupaba que le tuvieran unas cámaras, porque lo iban a invitar con unas viejas, en fin. Y pues quienes conocemos al presidente Samper, si la expresión se usó, pensamos que es uno de esos chistes de él. Pero usted cita en esa anécdota a 3 personas: a Rodrigo Pardo, a Ramiro Bejarano y a Néstor Humberto Martínez. Yo le consulté a Néstor Humberto Martínez y Néstor Humberto Martínez me respondió lo siguiente: he estado dudando de mi Alzheimer. De pronto ya está mostrando sus primeras manifestaciones, por lo cual decidí llamar a Rodrigo Pardo y a Ramiro Bejarano. No estoy todavía para preocuparme. Ninguno de los 3 recordamos tal episodio. Es más, yo no recuerdo haber tenido una sola reunión en la que estuvieran al mismo tiempo el embajador Frechet y Ernesto Samper. Con el embajador mantengo cercana amistad. Nos veíamos en el ministerio y en la residencia, pero nunca en Palacio, por lo menos de mi parte. ¿Cómo hacemos para soportar esa afirmación suya cuando los 3 testigos dicen que la reunión no existió, embajador? Bueno, o se han olvidado o no quieren decir la verdad. Lo que yo dije es la verdad. Pero, ¿cómo está sustentada? Por lo general usted... Porque yo lo he dicho. Es que usted me está preguntando que si yo le dije algo que no es verdad. Absolutamente que no. Yo dije la verdad y está publicado en el libro. O sea, esa reunión para usted... Es que realmente, a final de cuentas, Julio Sánchez, Cristo, a mí no me importa lo que digan esos 3. Yo tengo amistad con alguno de ellos y los respeto mucho, pero no me importa lo que ellos digan. Yo le dije a Gerardo Reyes la verdad de lo que ocurrió, eso ocurrió y punto. Embajador, los primeros comentarios que hemos escuchado sobre la lectura del libro, no en mi caso no he llegado a ella todavía, pero lo haré muy pronto, es que usted queda como uno de los embajadores más entrometidos en los asuntos internos de Colombia que ha pasado por este país. ¿Eso es normal que un embajador intervenga en todos los temas que usted relata en su libro, como en la selección de los generales, de los directores de la policía, en quitar o no una visa al presidente, en tener ese grado de opinión y de injerencia sobre pues asuntos muy puntuales de un país? Bueno, en primer lugar, no es muy usual tener que mandar un embajador a un país donde el propio presidente recibió plata de los narcotraficantes. Ustedes tienen que entender que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos estaban en crisis en aquellos tiempos y había gente en Washington que decía que con Samper en el poder no se podía mandar un embajador. Al final eso no resultó, me mandaron a mí. Ahora, contar cosas 20 años después, a mí me parece, yo hace 20 años que no he sido embajador en Colombia, me parece pues anecdótico, pero ¿y qué más? Sí, embajador, de todas las cosas que usted relata en ese libro, pues cada uno sacará sus conclusiones, la historia es la historia, como usted dice, han pasado 20 años y hoy ese presidente
al que usted se refiere en el libro y ese gobierno, ese presidente, concretamente Ernesto Samper, es presidente de UNASUR, un organismo regional muy importante y con mucha influencia por estos lados. ¿Qué opina de ese epílogo de esa historia del proceso 8000 con el presidente Samper hoy presidiendo UNASUR? Sí, bueno, mire, ¿quién es la potencia fuerte detrás de UNASUR? Es Brasil. Y recientemente el secretario general de UNASUR trató de convencer, dice él, al gobierno de Venezuela que aceptara una delegación de UNASUR para seguir bien de cerca las elecciones. Bueno, ahí no tengo muchos detalles, pero al final salió que Venezuela le había dicho no al señor Néstor Jobim, que había sido ministro de Defensa del presidente Lula, para que él no fuera. Y entonces el Tribunal Supremo Electoral del Brasil, que tiene competencia en esa materia, dijo, bueno, entonces no mandamos a alguien a esa misión observadora. La reacción de Planalto, que es el Palacio de Nariño de Brasilia, el Planalto, fue de describir al expresidente Ernesto Samper como incompetente. La palabra que usaron en portugués fue inhábil, pero lean los periódicos de Brasil. Es decir, yo no sé si el Brasil realmente no le tiene mucha confianza a Samper o realmente creen que es incompetente, yo no sé. Pero ahí estamos, 20 años después, otras personas encontrando algunas fallas en la, digamos, en la participación del presidente Samper. Señor embajador, en su libro usted cuenta la manera como enfrentó al general Zúñiga, comandante de las fuerzas militares, y al director de la policía, el general Vargas, a quien usted no le tenía ninguna confianza. Pero también usted asegura que es usted el que le dice al gobierno que hay que traer al general Serrano, en quien usted confía, como Exacto. confiaba también en el general Exacto. Naranjo. Pero ¿cómo logra usted eso teniendo tan malas relaciones con el presidente de la época? Bueno, si usted examina el calendario, al general Serrano lo regresaron a Colombia rápidamente después de que yo llegué a Colombia. Para mí, las instrucciones de Washington eran claras. Número 1, restablecer la extradición en Colombia. Número 2, que traigan de regreso al general Serrano para liderar la policía. Estados Unidos le tenía confianza a Serrano. Yo no lo conocía antes de ir a Colombia como embajador, yo no conocí nunca al general Serrano, pero esas eran mis instrucciones y le puedo asegurar de que en mis primeras conversaciones con el presidente Samper, yo le dije que había sido un error poner al general Vargas como comandante de la policía, porque Estados Unidos no le tenía confianza y Estados Unidos estaba invirtiendo millones de dólares en la lucha antinarcóticos. Así es que hubiera sido una estupidez de Washington decir, no, como estamos poniendo millones de dólares, vamos a dejar que dejen ahí como comandante de la policía una persona en la cual Estados Unidos no tiene ninguna confianza. Entonces, si usted examina el calendario, usted se dará cuenta que el general Serrano regresó rápidamente y el presidente Samper mandó al general Vargas como agregado policial a la Unión Europea, pero con base en España. Ex embajador, ¿por qué no le suena que haya sido el narcotráfico, sino los militares de extrema derecha los que mataron a Álvaro Gómez Hurtado? Usted sabe además que la familia de Gómez Hurtado está jugada con la responsabilidad directa de Ernesto Samper y Horacio Serpa en ese asesinato. ¿Eso tampoco le suena? No, no me suena. Es que lógicamente no me suena. Mire, yo salí mucho en la televisión en esos días y creo hasta con usted, ¿no? Usted era miembro de las Tres Marías, ¿no? Y yo hablaba mucho sobre esos temas y me llamó mucho la atención que Semana publicó un número que se llamaba, el titular en la capa era Ruido de Sables. ¿Y quién estaba en la foto? El general Bedoya. Entonces, a raíz de eso, yo le informé a Washington que aquí había mucho ruido
A Washington también le pareció que eso era muy peligroso y me mandaron decirle al presidente Samper de que nosotros se oía mucho en Bogotá discusión de reemplazarlo a él por golpe de Estado. Y le expliqué que bajo la ley americana nosotros los embajadores estamos obligados a informarle a un jefe de Estado que está amenazado por un golpe de Estado. El presidente Samper me dijo muy tranquilamente, mire, es que aquí en Colombia hay una tradición muy civilista, pero de todas maneras yo informé a Washington lo que él había dicho. Y habían susurros por todo Bogotá que algunos de los militares eran muy críticos de la actuación del presidente Samper. Ahora, a mí no me imagino por qué es que el presidente Samper y Horacio Serpa hubieran querido matar al señor Gómez Hurtado. No, es que no me suena, no es lógico. Puede ser que ellos están convencidos, pero a mí no. Yo di mi opinión y la opinión de mi gobierno. Embajador, usted en el libro, que va a ser pues mucha polémica por las cosas tan directas que usted dice y sostiene, habla del doctor Ramiro Bejarano. Como yo le conté al comienzo, llamé a Néstor Humberto Martínez y él llamó al doctor Bejarano a ver si de pronto él había olvidado la famosa reunión en donde a usted le hacen esa propuesta de Cartagena que usted consideró inadecuada y que no aceptó. También usted habla del doctor Bejarano en el libro, a quien destaca por sus condiciones mentales rápidas, dice que es vivaracho, así dice el libro, pero dice también que no había confianza en el doctor Bejarano. El doctor Bejarano es hoy un reconocido abogado, profesor, analista y pues una persona a la que le tenemos muchísimo respeto. Yo quisiera volverle a preguntar a él si él recuerda esa reunión en donde estuvo Rodrigo Pardo, Néstor Humberto Martínez, el presidente Samper, usted y él, en la famosa invitación a Cartagena. Doctor Bejarano, gracias por atendernos, muy buenos días. ¿Esa reunión está en su memoria, ya que en la de Rodrigo Pardo y Néstor Humberto Martínez no está? No, Julio, buenos días, y buenos días a Miles Frechede, a quien hace muchos años no veo. Hola, Ramiro. No, yo no recuerdo. Muchas gracias, Miles, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues bien. Mire, pues yo bien. no... Sí, eso veo. Yo no recuerdo no solamente esa reunión, sino no recuerdo haber tenido jamás una reunión en la que estuviéramos con el presidente Samper. Yo, por supuesto, me reuní muchísimas veces con el embajador Frechet. Él lo recordará seguramente que el día que recibimos la noticia de que habían herido a Álvaro Gómez Hurtado, él y yo estábamos en una reunión en mi despacho. Yo tuve una muy buena relación con el embajador Frechet, fue fluida, fue muy franca, y muchas veces nos reunimos en la embajada, nos reunimos en su propia casa, en mi despacho varias veces. Recuerdo que inclusive alguna vez yo personalmente hice un sancocho de gallina vallecaucano en mi despacho del DAS, al que invité al embajador, al señor Alfonso Valdivieso, y una cuarta persona que creo tal vez fue el vicefiscal o alguien por el estilo. Pero de esa específica reunión yo no recuerdo jamás que hubiera tenido lugar, tampoco una mención pues en el sentido de que fuera a tratarse de una reunión festiva con damas ni nada de ese estilo. Mi relación con el doctor Frechet fue creciendo poco a poco. Es muy posible que al principio ellos miraran con desconfianza a cualquier persona que fuera director del DAS, pero yo creo que a medida que empecé yo a trabajar y trabajé muy de la mano de ellos me ayudaron en muchas cosas importantes y en muchas cosas definitivas. Inclusive estuvieron muy cercanos a mí cuando se diseñó un programa que se llamó el programa Winston, en honor a Winston Churchill, que tenía por objeto la captura de los Rodríguez Orejuela, y en el que los ingleses habían tenido mucha participación, y por eso en honor a ellos le pusimos ese nombre.
y allí llegó el embajador americano y estuvo muy presente en eso y yo recibí muchos consejos y mucha ayuda de Mike Frechet en su momento. Yo tengo la impresión de que ese punto de que no tenía confianza en mí debió haberse superado con el tiempo y al término de mi labor como director del DAS, otras eran las relaciones. Lo mismo que yo dijéramos al principio, pues uno, y en el ambiente en el que se produjo el inicio del gobierno de Samper había pues tensiones, por así decirlo, pero todas esas cosas se fueron superando a pesar de las dificultades que se presentaron durante el gobierno y yo tengo muy buen recuerdo de esa relación con Mike Frechet, de manera que, pero no tengo recuerdo pues de esa específica reunión por la que usted me pregunta, Julio. Doctor Bejarano, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana. Gracias, muy gentil, Julio. Muy amable. Pues ahí está la posición de Ramiro Bejarano. Embajador Frechet, yo quiero preguntarle algo. En algún momento, en precisamente esa tensión que se veía por esa influencia de las bandas delincuenciales en la política, ¿usted se alcanzó a reunir con el peligrosísimo coronel Danilo González? No. Es decir que cuando comienza esa guerra entre los carteles del norte del Valle, es decir, las organizaciones de Varela, de Diego, de lo que quedaba de los Henao, de los Urdinola, ahí usted ya no estaba tan activo, es decir, la relación suya con el general Serrano y con el general Naranjo llega hasta el cartel de Cali, pero no al norte del Valle. No es eso. Mire, un embajador debe tratar con el presidente, el vicepresidente y los ministros. En el caso de Colombia, yo traté y despaché mucho con el general Serrano y con el entonces coronel Naranjo, y les tengo mucho respeto a los dos. Pero en general yo no, salvo que me los presentaran en la calle o en una recepción, yo no conocía a personas en los otros eslabones, ni del ejército, ni de la Fuerza Aérea, ni de la Armada, ni de la policía. El hecho de que yo no conocía a ese coronel, pues simplemente es muestra de la manera en la cual yo trabajaba. Yo no me entrevistaba con coroneles o mayores, yo hablaba con el jefe de la policía. Acuérdese, Estados Unidos tenía una enorme inversión en el general Serrano. Por eso me pidieron que cuando yo llegara a Bogotá hiciera que el gobierno pusiera de nuevo al general Serrano en frente de la policía. Esa es la explicación. Embajador, por su recomendación le quitaron la visa a Ernesto Samper. 20 años después, con tantas cosas distintas, como que ahora ya nos dan visa a los colombianos por 10 años, como que la lucha contra el narcotráfico se ha reconocido como fracasada por muchas voces, entre ellas las del presidente de su propio país, y con el espíritu de reconciliación al que debemos entrar en Colombia si queremos el éxito del posconflicto, ¿usted abogaría o se pronunciaría en favor de devolverle la visa a Ernesto Samper? No, en absoluto. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo y nuestra ley está muy clara y se le quitó la visa porque la ley estadounidense así lo establece y él no conseguirá nunca la visa ordinaria de Estados Unidos, nunca en su vida. Él sí ha estado en Nueva York, pero fue no como presidente de Colombia ni como un ciudadano colombiano, sino que como el secretario general de UNASUR. Hablemos del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Hace un momento en la parte que leía Julio, pues mencionaba que usted habla de unos militares en retiro que habrían estado decepcionados de Álvaro Gómez. ¿Cuál es la historia o la versión que usted tiene de ese asesinato que aún no se ha resuelto en Colombia? Bueno, la versión que yo tengo es la que me imagino. Yo me imagino que algunas personas de extrema derecha, ¿me puede perdonar un segundito, por favor? Alguien está tocando la puerta, ya regreso, y perdonen la interrupción.
Estamos en conversación con Maes Frechette, ex embajador de Colombia, de los Estados Unidos en Colombia. Estuvo a cargo de ese despacho diplomático en un periodo bien particular de la historia de nuestro país, en medio del proceso 8000, cuando tantas cosas se dijeron sobre el gobierno de turno, sobre el presidente, y en medio además de una temporada muy turbulenta para Colombia, en medio del narcotráfico, la guerrilla, las dificultades por las que atravesaba Colombia. Frechette lanza el libro de la mano de Editorial Planeta y nos está contando algunos pormenores de esa edición. Aló. Adelante, señor Bajo. Sí, perdonen la interrupción, mil perdones. Bueno, en la época habían personas muy de derecha en la política y en la vida civil de Colombia que hablaban en contra del presidente Samper. Habían susurros de que algunos altos militares y no tan altos hablaban de la misma manera. Yo nunca hablé con ninguno de ellos sobre el tema del presidente Samper. Sin embargo, cuando yo estaba con Ramiro en la jefatura del DAS y los dos oímos a la misma vez que había sido asesinado, él salió corriendo a ver eso y yo regresé a la embajada para informar a Washington. Sin embargo, a mí siempre me pareció de que lo más lógico era que esa gente de derecha en algún momento decidieron pues hacer un golpe y le preguntaron a Álvaro Gómez Hurtado, como una persona de gran eminencia, de que si él podría pues encabezar ese golpe. Yo me supongo que él, como una persona muy inteligente y realmente constitucionalista, hubiera dicho, mire, déjenme pensar. Yo creo que él lo pensó y lo rechazó. En ese momento, los conspiradores, los que estaban con esa idea, decidieron matarlo porque ellos sabían que en algún momento, según las circunstancias, él podía delatarlos. Esa es la historia. Ex embajador, antes de que sigamos... Perdón, Camila. Es que esta ha sido una de las versiones del caso del doctor Gómez Hurtado, pero nuestro invitado pues tiene información privilegiada de inteligencia, de Washington, en fin. ¿Esta versión que usted da del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado es algo que usted cree o que tiene documentado? ¿Documentado en qué sentido? En que es decir, entrevistas con los conspiradores o declaraciones grabadas. ¿Qué es lo que quiere decir eso, Julio? Que si su versión de los hechos, que no es la única, la han tenido inclusive las autoridades colombianas, tiene algún sustento diferente a simplemente su percepción. No, en Estados Unidos, mire, Estados Unidos tiene muchas cosas que hacer en Colombia. Una de ellas no es investigar el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, eso le toca al DAS y a la policía. Así es que Estados Unidos no perdió nada y no... Embajador. Ya regresamos con el embajador Frechette a propósito de su libro. Quedan dos preguntas. ¿Álvaro Gómez era una percepción suya o había algo más para sustentarla? Adelante, embajador. Sí, no, era la percepción mía, es decir, una de las tareas de Estados Unidos en Colombia no era investigar asesinatos por importantes que fuesen, así es que esto simplemente fue una impresión que a mí me quedó y una de las razones por las cuales yo tenía esa impresión era porque en esa época, creo que fue en el agosto del 95, se me acercó mucha gente, algunos muy prestantes de la sociedad colombiana para preguntarme lo siguiente: embajador, ¿cuál sería la reacción de Estados Unidos si hubiera un golpe de Estado contra Samper? Y yo les dije a todos, pero me preguntaron tal vez 20 o 30 personas, mire, olvídense, la política de Estados Unidos ya ha cambiado, ya no hacemos golpes de Estado, así es que olvídense, esa es una idea estúpida. Y así quedó la cosa, pero se me acercaba gente en reuniones, por ejemplo, en recepciones que yo ni conocía y me hacían la misma pregunta. Así es que yo sabía que de alguna manera en Bogotá había mucha gente
que estaba comentando eso. Eso no quiere decir que estaban tratando de fomentar un golpe, pero que era uno de los temas. Y yo creí que mi reacción debía ser de decirles exactamente cuál sería la reacción de Estados Unidos. Incluso uno me dijo, ¿y usted no quiere chequear con Washington? Le dije, mire, con todo respeto, yo conozco cuál es la política exterior de Estados Unidos. Yo no tengo que preguntarle a Washington que si ellos aceptarían un golpe de Estado. Pero esa fue una de las teorías que entró en mi mente al considerar el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Ex embajador, antes de seguir con más detalles de lo que usted revela en esta entrevista y en este libro, sí llama la atención y quisiera saber por qué razón en esta oportunidad, 20 años después, quiere venir usted a revelar todos estos detalles. ¿Cuál es la intención? Porque evidentemente usted sabe que genera pues todo un tipo de revuelo por las personas que usted menciona dentro de su libro. Bueno, a ver, desde que yo salí de Colombia, muchos colombianos me han dicho, usted debe escribir un libro sobre sus tiempos en Colombia. Lo consideré por algunos años, 2 o 3 años, y después lo descarté, simplemente porque como diplomático de carrera, escribir un libro con ese tipo de comentarios no era lo que yo hubiera escrito. Yo hubiera escrito un libro mucho más serio, mucho más, digamos, profesional sobre cuál era la política de Estados Unidos, por qué es que Estados Unidos quería hacer esto y el otro. Y eso es, francamente, un ladrillazo. Nadie lee ese tipo de libro excepto los expertos en relaciones exteriores. Así es que dejé la cosa. Pero a comienzos de este año se me acercó alguien y me dijo, quiero hacer un libro sobre su vida como diplomático. Lo consideré por un tiempo y finalmente le dije que sí. Me entrevistaron varias veces aquí en Washington por teléfono, me dieron todas las copias de las transcripciones para hacer correcciones y qué sé yo, y lo hice y ahí está. El autor es el que va a ganar con la publicación del libro, yo no recibo ni un centavo, y me pareció que pero yo comencé con digamos, ejemplos de toda mi carrera diplomática. Pero evidentemente la editorial le pareció eso muy largo y decidieron una condensación de algunos de los capítulos sobre mi actuación en otros países. Pero ahí está el libro y ojalá y cuento la verdad ahí como yo la sé. No cuento todo porque hay secretos de estados que no los voy a contar, pero ahí está. Espero si la gente quiere leerlo, pues bien, y si no, bien también. Espero que lo que le voy a preguntar no sea parte de esos secretos de Estado, porque cuando Julio leyó hace algunos minutos una parte de su opinión o experiencia con Álvaro Uribe Vélez, dice que usted nunca recibió una respuesta convincente cuando le preguntó por qué no hizo nada cuando se enteraba por medios de comunicación que los narcotraficantes recibían autorización para aterrizar con su droga en las pistas de los aeropuertos de Colombia. Me gustaría que diera más detalles sobre cuáles fueron esas respuestas de Álvaro Uribe al respecto. No, mire, yo acepté una invitación de él para ir a Medellín a visitarlo. Yo sabía que es un político excelente y que había hecho una buena gobernación. Y él nos recibió con su esposa y nos trató supremamente bien. Yo fui con Bárbara, mi esposa, y nos llevó por diferentes lugares. Yo quedé muy impresionado con Medellín, esa biblioteca que ahora es parte del legado histórico del mundo, y quedé muy impresionado con él porque como gobernador despachaba de una manera increíble. Él me dijo, mire, yo hago reuniones con mi gabinete a las 7 de la mañana, ¿viene? Le dije, con mucho gusto, y quedé muy, muy impresionado. Después me llevaba en su carro por varias partes de Antioquia y quedé muy impresionado. Pero yo tenía algunas preguntas muy puntuales para él. Una de ellas era, ¿cómo es que usted explica que usted puso a ese señor Villegas a cargo de darle licencias a avionetas cuando todo el mundo decía que era pues un criminal?
Y él me dijo, no, yo lo puse porque era la única persona en Colombia que yo conocía que sabía de la aeronáutica. Él había estudiado asuntos aeronáuticos, el señor Villegas, en Canadá, me dijo Álvaro Uribe. Hablamos un poco sobre las convivir, y él me explicó cuál era su idea de las convivir. Yo le expliqué mis temores sobre las convivir, pero de ahí pues no hay mucho más. Pero entonces usted nunca le comentaba o le preguntaba al entonces gobernador sobre rutas de narcotráfico o sobre despegues de aeronaves que hubieran llamado la atención, hubieran sido inquietantes para los Estados Unidos y que hubieran tenido... Pero claro, por eso mismo le hice la pregunta sobre el señor Villegas. Es decir, yo no iba a decirle, bueno, a propósito, no. Hablamos sobre la cuestión de que habían tantos aviones que estaban volando y que por qué a él nunca le había pasado por la mente que era Villegas el responsable. La respuesta de él fue la que yo le di a usted, que él había puesto a Villegas porque le parecía que era la persona mejor calificada para ese puesto. Nunca me dijo nada más ni adicional. Pero claro, todo el mundo sabía quién era Villegas y todavía todo el mundo sabe cuál fue el fin de Villegas. Esa fue una cosa muy desafortunada, pero eso todo lo informé a Washington. Eso no es ningún secreto. Embajador, como leímos en una parte del libro, usted descalifica de manera grave para un periodista la credibilidad de Mauricio Vargas. Aunque usted lo elogia como analista, pues lo descalifica luego por algo que pasó. A mí me llama la atención esa descalificación por una razón. Yo viví todo ese proceso y muy pocos periodistas tan comprometidos con el 8000 como Mauricio Vargas. Se la jugó toda, absolutamente toda. Pero Mauricio no solamente ha sido el director de la revista Semana, Mauricio ha estado en Radionet, Mauricio ha estado en CMI, Mauricio ha estado en la W, Mauricio está en El Tiempo. Mauricio tiene una credibilidad muy reconocida que usted descalifica en el libro. ¿Por qué, embajador? Si uno pensaba que en aquella época, pues, usted pues tenía un muy buen aliado en Mauricio Vargas. Bueno, en primer lugar, yo no descalifico todos los galardones que haya ganado Mauricio Vargas. Lo descalifico por un episodio que tuve con él, que fue una cosa que él hizo que no debía haber hecho. Ahora, Mauricio se acercó a la embajada y pidió si sería posible una serie de entrevistas conmigo, privadas, sobre lo que estaba pasando en Colombia. Y acordamos hacer eso, lo hicimos casi todas en mi residencia, si mal no recuerdo, pero había una condición, que mi agregado de prensa estuviera ya o con una grabadora o tomando nota de todo lo que yo había dicho y todo lo que él había dicho. Y en una de esas, él se atrevió a decir que yo dije algo que no estaba ahí. Yo no me acordaba de él, mi asesor de prensa no se acordaba de eso, y no estaba ni en las notas ni en las grabaciones. Punto final. A mi juicio era eso imperdonable y así lo hice. No es que estoy descalificando a él como periodista, estoy descalificando el hecho que él pidió mi confianza y después abusó de ella. Señor embajador, vuelvo a su memoria, que mirando el libro pues es bien prodigiosa. Tiene usted recuerdos muy exactos de episodios muy pequeños de hace 20 años. Usted, cuando el secuestro del hermano del presidente César Gaviria, se reunió con el general Serrano y se reunió con un oficial del Gaula. No me recuerdo de eso. No recuerda de eso. Se lo pregunto porque me insisten que ese oficial del Gaula era el coronel Danilo González. Sí, no me acuerdo de eso. Sí, usted no conoció a Danilo González. No me recuerdo de ese nombre. Como le digo, a veces en el cuartel general de la policía me presentaban coroneles, otros generales, pero las personas con las cuales yo despachaba era con el general Serrano
coronel Naranjo como jefe de inteligencia y también con el ministro de Defensa, porque tenían esa cosa, pero yo no entraba ahí en las otras filas y francamente a mí me presentaron a miles de personas en Colombia. Ese nombre no me suena, pero no tiene nada que ver, yo no estoy descalificándolo ni nada, no le estoy haciendo un desaire, simplemente no me acuerdo, porque no, es que tanta gente. No es por desaire, embajador, es que yo le entiendo que usted no se acuerde. Es que el coronel González, pues, era la manzana podrida de la policía. Era el compañero del general Naranjo y traicionó a la policía porque se fue a trabajar con los señores del cartel del norte del Valle. No es el único. El general Serrano me contó a mí, y creo que es la verdad, que él había despedido a 5.000 policías durante mi tiempo en Colombia, simplemente porque habían traicionado a la patria y a la institución. Es decir, las manzanas podridas abundan. Es más, un general de la policía en prisión en Estados Unidos condenado por haber cedido a esas tentaciones de la plata. Así es que usted me está diciendo que la policía, el único que era un malvado era este coronel, o reconoce que dentro de la policía, por el pasar de los años, no han habido otras personas que la policía siempre ha expulsado. Usted tiene toda la razón, embajador, pero quería saber por ese coronel que tiene pues un valor muy especial en todos esos lamentables hechos de corrupción en la policía. Sí, embajador, una última pregunta. Entonces, sus enemigos decían, como lo dice el libro, que usted era muy entrometido, y lo confirma el libro y lo confirma esta entrevista. Esa intromisión en Colombia, que fue probada y que usted la está confesando y reiterando en asuntos internos de Colombia, para algunos opositores suyos, contradictores suyos, daba lugar a una acción penal por haber incurrido en el supuesto delito contra el orden constitucional. Es decir, requerían, y usted lo sugiere en el libro, de al menos una sanción moral cuando Juan Carlos Esguerra protestó en el Congreso. ¿Usted sabe si se intentó adelantar una acción penal contra su intromisión en Colombia? No. Nunca, ninguna. Embajador Frechet, pues arranca el libro de El embajador más entrometido en la historia. Muchas gracias por su tiempo y su aclaración a estos interesantes comentarios que están en su publicación de esta entrevista con Gerardo Reyes. Muchísimas gracias, embajador. Okay. Muchas gracias. Hasta luego. Y María, si todavía está ahí, hasta chao. Hasta chao. Arena Bogotá,